Bueno, del otro día nos quedó pendiente explicar algunas propiedades, ¿no es cierto? Lo vimos en los ejercicios, ¿ya? Pero corresponde que también lo veamos acá dentro de las diapositivas, ¿ya? Eh, la semana pasada, ¿cierto? Vimos variables aleatorias, empezamos a ver esa materia, que tiene que ver con el uso de números para representar resultados de experimentos, ¿ya? Y a partir de esos números uno les puede asignar probabilidades, puede definir una función de probabilidad, puede definir una función de distribución, que es la probabilidad acumulativa, ¿ya? Pero también puede definir esto que es la esperanza, ¿ya? Que era el promedio, ¿ya? Y dentro de las propiedades, ¿no es cierto?, teníamos esto. Por ejemplo, esto que está acá dice, esperanza de A es igual a A. ¿Cómo se podría interpretar esto? ¿O qué creen ustedes que puede ser? Bueno, esta letra A es una constante, ¿ya? Entonces, si yo le calculo la esperanza a una constante, me da la misma constante, ¿ya? Es como decir, el mismo número lo promedio, ¿cierto? Lo sumo varias veces y lo divido por la cantidad y me da A también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice esperanza de A por X, es decir, multiplico una constante por X. ¿Qué es lo que sucede con ella? La constante sale hacia afuera y nos queda solamente A por la esperanza de X, ¿ya? Es como en las derivadas y en las integrales, ¿ya? La constante sale hacia afuera y después integro lo que queda dentro. ¿Qué pasa cuando tenemos esto ahora? Tenemos una variable X multiplicada por A, sumada o restada con otra variable Y multiplicada por B. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, cada constante sale hacia afuera y el más menos también hace que se aparten las esperanzas. Es decir, calculo la esperanza del X, la multiplico por A, y ese resultado se lo sumo o se lo resto a la esperanza de Y multiplicada por B. ¿Ya? En el fondo son propiedades bastante sencillas de usar. De la misma manera podemos definir la varianza. ¿Ya? La varianza, recuerden que también es el promedio de los datos respecto a la media. ¿Ya? Y acá tenemos esto. La varianza de una constante es igual a 0. ¿Ya? Esto lo vimos también en el principio del semestre. Ya cuando decíamos que un número que está repetido varias veces tiene variabilidad, no lo tiene. ¿Ya? Por lo tanto, es 0. Y si A es distinto de 0, la varianza de la constante por la variable, el A sale para afuera al cuadrado. ¿Ya? Igual que en el otro caso. ¿Ya? Bueno, aquí dice distinto de 0 claramente, porque si fuese 0 esto sería todo 0. ¿Ya? Entonces, esas eran las propiedades que quedaban pendientes de la otra vez. Bien. Vamos a lo que nos corresponde ver el día de hoy. El otro día vimos las variables aleatorias discretas, ¿ya? Cuyo repaso es este, ¿ya? Recuerden que la función de probabilidad se define como la probabilidad de que la x valga el número que me están diciendo, ¿ya? Por ejemplo, P de 5 es la probabilidad de que x valga 5. P de 1 es la probabilidad de que x valga 1. ¿Ok? Luego tenemos la función de distribución, que es la probabilidad acumulativa, ¿ya? Es la probabilidad de que x sea menor o igual que el número que me están diciendo, ¿ya? Y en el caso de las variables aleatorias discretas, se hace solamente sumando todos los x hasta el número que me dicen. También existen otras posibilidades, ¿no es cierto?, ocupando el complementario, ¿ya? Eso también depende de cómo esté hecho el ejercicio, ¿ya? Y se le conoce como f de x, ¿vale? Una propiedad súper importante es que la sumatoria de las probabilidades siempre es 1. En el caso de las variables aleatorias discretas, ¿ya? Siempre la suma de las probabilidades da 1. Y en el caso de la esperanza, es la sumatoria de x multiplicado por su probabilidad, y la varianza es la esperanza de x menos mu al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que también se puede calcular de esta forma, ¿ya? Como x cuadrado por p de x, que esta es la esperanza cuadrática, menos este mismo promedio, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Es una fórmula más simple de hacerlo. Perfecto. Entonces, con esto cerramos la parte de variable aleatoria discreta. Entonces, ahora corresponde hablar de las variables aleatorias continuas. Ya, si ustedes ven esto, ¿cierto? Se nota que es una línea curva, ya no es una serie de numeritos aislados. Y ustedes ven esto ahora, ven un área, ¿ya? ¿Qué les dice esto?
¿De qué tipo de número estamos hablando aquí? ¿Serán números enteros estos también o qué? ¿Recuerdan la definición? ¿Mm? ¿Brian? No. ¿Cómo, profe? ¿La puede repetir, por favor? ¿Puedes Ah, repetir la pregunta? chau, es que el, esta, esta que está aquí, ¿qué tipo de número era? ¿Cómo estaban definidas las variables aleatorias continuas? ¿En qué número? En reales. No, ¿cierto? De los reales. Este es el intervalo AB. ¿Enteros? ¿No? Más precisamente reales, porque es toda la zona que está entre dos números. Sí, pueden ser decimales aquí igual. Por eso decimal, o sea, cualquier valor que esté entre medio de A y B en los reales. ¿Ya? Aquí dice, a diferencia de las variables discretas, que toman solo valores enteros, las variables de tipo continuo lo hacen sobre intervalos de números reales. En este caso, la probabilidad de que un valor sea en particular es cero. Piense en rectángulo. ¿Ya? ¿Qué significa esto que está acá? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea A solamente? Es cero porque piensa en un rectángulo de altura A y de anchura cero. ¿Ya? Entonces, algo por cero, el área, ¿cierto? Va a dar cero también. ¿Ya? Entonces, por eso las variables continuas solamente se pueden tomar en intervalos y no en valores concretos. Fíjense, lo que conviene hacer aquí es que las probabilidades se midan dentro de intervalos que son subconjuntos del intervalo completo. En este caso, si yo quiero medir la probabilidad de que X esté entre A y B, que es el área rosada, es simplemente el área bajo la curva. ¿Y se acuerdan cómo se calcula el área bajo la curva? Sí, con integrales. Con integrales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en esta segunda parte, vamos a ocupar funciones que se integren. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el área total de esta figura? ¿Cuánto debería ser si estamos hablando de probabilidades? ¿Cuánto debería ser el área completa de esto? La integral de la función. Sí, la Que integral de va la de más función. infinito a menos infinito. Algo así, ¿o no? Si estamos hablando de probabilidades, ¿no es cierto? Fíjense, Mm. esta área completa debería ser 1. Ah, claro. ¿Ya? Tiene lógica porque estamos definiendo algo que tenga que ser probable, ¿ya? Entre 0 y 1, por lo tanto el área completa disponible tiene que ser 1, el 100%. ¿Ya? El área total de una curva de probabilidades de una variable continua siempre es 1. En el caso de las variables discretas, la suma de las probabilidades es igual a 1. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. ¿Sí? Entonces, la curva que genera la línea de contorno, esta línea azul, se denomina función de densidad. ¿Ya? Se denomina f de x y es la que define el comportamiento de la curva. ¿Ya? No tiene por qué ser así, necesariamente. ¿Ya? Puede ser una línea recta, puede ser una línea horizontal incluso, siempre y cuando esté bien definida. ¿Ya? Puede ser una línea un poquito más sesgada para acá, sesgada para allá, puede tener doble moda, ¿cierto? ¿Ya? Pero la cosa es que la función que define esta línea se llama función de densidad. Y esa es la que integramos para que nos dé las probabilidades de aquí. Fíjense, aquí hay otro ejemplo. Esta línea roja es la función de densidad de esta variable. ¿Cuál es el dominio de esta variable? De esta variable aleatoria, ¿cuál es el dominio? 0 a 4. De 0 a 4. ¿Ya? Es continua, ¿cierto? Está definida entre 0 y 4. ¿Cuánto debería valer el área de este triángulo entonces? Si estamos hablando de una función de densidad, debería ser 1. ¿Ya? De hecho, ustedes podrían calcular el área, ¿cierto? Y despejar m para saber cuánto debería ser. ¿Ya? Pero la línea roja es la función de densidad.
Acá en este caso la función de densidad es esta línea negra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que de este número, que suponemos es 1, ¿cierto? Del 1 para atrás es 0. Y del... Ya, bueno, contagio sorbo. Y del 3 en adelante es 0 también. ¿Qué significa esto? ¿Entre qué valor estaría definida esta variable? Así como al ojímetro. ¿Entre 1 y 3? Entre 1 1 y y 3. ¿Cierto? Entre 1 y 3. Por lo tanto, el área de este triángulo tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces, todas las probabilidades que yo calcule dentro del triángulo son en base a este triángulo, a este espacio. ¿Se dan cuenta? Tenemos una función que es curvilínea, y tenemos una función recta y una triangular. ¿Ya? Para que vean la variedad de funciones que puede haber. Fíjense esto otro. Va más irregular todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, el área entre A y B siempre va a ser la integral. Y esta otra. Esta es la distribución normal que vamos a ver más adelante. La campana de Gauss. Cuando ustedes hicieron los problemas de regla empírica. ¿Ya? La función de densidad es esta. ¿Ya? Y como esta es simétrica, fíjense el área que tiene a cada lado. El área está aquí, miren. 0,5 el área roja y 0,5 también el área azul. ¿Ya? Esto es absolutamente simétrico. ¿Ya? Y la suma de las probabilidades de estas dos áreas da 1. ¿Ven? Entonces siempre, en general, las variables continuas funcionan así. El área completa vale 1 y uno calcula en base a las probabilidades como regiones. ¿Ya? Regiones verticales, claramente. Muy bien. Vamos a definir formalmente ahora la función de densidad, ¿ya? De forma matemática. ¿Ya? Es la función que describe una curva para la variable aleatoria x en su dominio a, b, que es sus conjuntos de los reales. ¿Ya? Se denota como f de x. Y las dos características principales son que es positiva o 0 siempre, ¿ya? Para todo valor de x, nunca van a haber una curva para abajo, ¿ya? Y la integral en todo el dominio particular del menos infinito a más infinito es 1. ¿Ya? Puede que esté entre A y B solamente, pero es como para hacerlo más general. ¿Ya? El área completa vale 1. De esta misma forma podemos hacer la función de distribución, o sea, la probabilidad acumulada. ¿Ya? Como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Se puede definir de la misma forma que antes, pero ahora, en vez de ser la sumatoria hasta el x, es la integral hasta el x. ¿Ya? De f de t dt. ¿Ya? Esta es una manera de escribirlo, ¿eh? No es que me haya equivocado, sino que yo integro de tal manera de yo encontrar una función que diga x, para poder saber cuál es la función de distribución. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el caso continuo, la variable aleatoria x está caracterizada por su función de densidad fx, que determina la forma de la curva, y la función de distribución acumulada f mayúscula de x, que representa el área desde menos infinito hasta un valor en particular de x. ¿Ya? Hay diversas formas de analizar esto, ¿eh? Pero en realidad no es tan complicado. Entonces, función de densidad es la que me define la curva, y la función de distribución es la que me dice cuánto área estoy ocupando, y eso se traduce a probabilidades. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Me la pueden decir o me la pueden escribir por chat, no hay problema. Profe, ¿puede volver un poco a la diapo anterior? ¿Esta? Sí, más que nada para notar la condición. Ya. Ujú. Bueno, ya teniendo estos dos conceptos listos, fíjense, ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el área bajo la curva esta? Bueno, como ustedes ya me dijeron, usamos la integral sobre la función de densidad f, ¿ya? Que es la línea azul. ¿Ya? Y hacemos esto en base a integral definida entre b y a. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba ahí o no? Cuando uno integraba esto, primero resolvía la integral y luego reemplazaba en b, reemplazaba en a y resta los dos valores que obtuviste. ¿Ya? Esto es como en cálculo 2.
Y fíjense en esto que igual es súper útil. En este caso, como estamos hablando de un área continua, da lo mismo que dijera X mayor o igual que A, menor que igual que B, o menor menor, o menor o igual mayor, o sea, perdón, menor o igual menor, o menor menor o igual. ¿Ya? Da exactamente lo mismo como lo definas aquí. En el caso discreto no, ¿ya? Porque ahí tenía que ver con qué números voy a usar. ¿Ya? Ahí no daba lo mismo menor o igual que menor. Acá sí. ¿Ya? Esto se da porque estamos trabajando en dominios continuos de los reales. ¿Ya? Así que no hay problema. Ya si ustedes de repente colocan esto, ya se puede interpretar así, así, o si se hace de la misma manera. Pero no es como para intercambiarlo, sino que es para que ustedes vean de que el cálculo va a ser exactamente el mismo en los 4 casos. ¿Ya? Esto es parte del razonamiento también. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Este que está aquí dice, sea X una variable aleatoria continua dada por la siguiente función de densidad de probabilidad. Fíjense cómo está definido esto, y qué es lo común. ¿Eh? Primero se da la función donde el intervalo sea distinto de 0. O sea, en este caso la X está definida entre 0 y 3. Y dice acá abajo 0 en otro caso. Esto también es como muy común. ¿Ya? Significa de que desde el 0 para atrás es 0 y del 3 para adelante también es 0. ¿Ya? Esto es como para asegurarte de que no haya ninguna ambigüedad. Pero en el fondo lo que a ti te interesa es este. ¿Ya? Entonces, tiene estos siguientes ítems. Primero, comprobar de que f de x es una función de densidad. Después, encuentra la función de distribución f mayúscula. Luego, encontrar la probabilidad de que x sea menor que 1. Luego, encontrar la probabilidad de que x esté entre 1,5 y 3. Y luego lo mismo, pero entre 2 y 4, incluyendo el 4. ¿Ya? Vamos a ir viendo uno a uno para que sepamos cómo se hace esto. Se van a dar cuenta que no es difícil. Primer ítem. Fíjense, compruebe que f de x es una función de densidad. ¿Ya? Entonces, para hacer esto nosotros tenemos que recurrir a la definición, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que f de x es una función de densidad? Bueno, para esto debemos integrar la función de densidad sobre todo el dominio real. ¿Ya? Acuérdense de la definición. ¿Ya? Que en el fondo f de x es 1/3. ¿Ya? Es la integral de 1/3. Luego, como x está en el intervalo del 0 al 3, lo que ocurra antes o después no interesa tanto. ¿Ya? La integral va a ser 0 en los lugares de afuera. ¿Se acuerdan? Que cuando integrábamos, cuando hacíamos la integral de 0, daba 0. ¿Ya? Entonces lo que nos interesa acá es trabajar entre el 0 y el 3. Pregunta, ¿qué debería pasar con esta integral para que sea efectivamente una función de densidad? ¿Qué resultado debería dar esto al final? 1. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que hay que comprobar es que esta integral da 1. ¿Ya? Bueno, ahora escribimos la integral en el dominio de interés, ¿ya? Ya no entre infinitos, sino que entre 3 y 0. ¿Ya? Entonces, les toca a ustedes ayudarme. ¿Cómo se integraba esto? Quedaría, el 1/3 puede salir y la integral de x es x. La integral de 1, ¿cierto? Es x. ¿Ya? Y después, Se multiplica primero por 3 y se le resta cuando se multiplica por 0. o se Y reemplaza quedaría por lo 0. mismo. Digo, no, quedaría uno. Queda 1, ¿cierto? Ahí Wow. está, ¿cierto? Recuerden que cuando uno llega a esta parte, uno reemplaza aquí y resta el otro reemplazo. Ya y nos queda 1/3 por 3, que es 1. Perfecto. Entonces, efectivamente es una función de densidad. De hecho, en particular, esta se llama distribución uniforme. ¿Ya? Es una línea horizontal. Dígame. La función densidad no necesariamente va a ser solamente un número. No, después vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Perfectamente puede tener x. Ya. ¿Sí? Lo importante es
comprobar de que la función puede ser como tú quieras, pero lo imprescindible es que la integral de 1. Con eso va. Puede ser lo más raro que tú puedas hacer, pero que la integral de 1. Profe, y si no da uno, quiere decir que Que no hay no es prueba. una función de densidad, por lo tanto no puedes calcular probabilidades con ella. Ah, ya. A menos que dijeras, bueno, pero con esta otra constante sí se puede. ¿Ya? Pero eso es un poquito más elaborado, pero en realidad basta con que la integral completa de 1. Entonces, esta es la primera parte. ¿Ya? ¿Cómo comprobarlo? Es bastante sencillo cuando la integral es fácil, ¿ya? Pero no se preocupen, no les voy a preguntar integrales de funciones trigonométricas, ¿ya? No es la idea. Muy bien. El B dice, encuentra la función de distribución f mayúscula, ¿ya? Para esto debemos integrar la función de densidad sobre todo el dominio real hasta un valor x, ¿ya? Esta es la definición, desde menos infinito a x, de f de t dt, ¿ya? ¿Por qué usamos otra letra acá? Es más que nada como para que el reemplazo al final diga x, porque si lo ponemos acá, no, va a desaparecer la x y va a depender de lo que diga acá, ¿ya? Entonces, del mismo modo que antes, como el x está entre 0 y 3, lo que ocurra antes no interesa, ¿ya? No interesa tanto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí la misma integral de antes, ¿ya? Pero con la diferencia que en vez de ser 3, 0 es x menos 0, ¿ya? Entonces nos queda la integral de 1/3, pasa afuera, nos queda la integral de 1, nos queda t. ¿Profe? Dígame, Brian. Aquí el menos infinito se convierte en cero porque la integral parte del cero. Perdón, porque la Eh, función porque parte el del cero. dominio, claro, el dominio tiene una f distinta de 0 entre 0 y 3 nomás, o entre 0 y Ah, x, ¿ya? ya, Antes del 0 da 0 la f, y después del 3 también da 0, por lo tanto es como que no hubiese nada. ya. Entonces, al final, fíjense, por esto que está acá, nosotros le ponemos otra letra acá, porque el x va reemplazado ahí, y nos queda x tercios, ¿ya? Este x tercios nos va a decir la probabilidad acumulada entre el 0 y el 3, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se escribe la función de distribución? Aquí, ojo, ¿ya? Fíjense, cuando el x es negativo, vale 0, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando acumulativamente. Entre 0 y 3, incluidos ambos, es x tercios, que es la integral que calculamos recién. Y mayor a 3 siempre va a dar 1. ¿Ok? Esa es la forma de escribir esto, ¿ya? Probabilidad acumulativa. ¿Ya? Y si les pido, por ejemplo, graficar esto, bueno, va a ser una línea horizontal del 0 para atrás. Esto, x tercio, es una recta, ¿ya? Una recta muy sencilla de graficar entre el 0 y el 3. Y después del 3 es un 1 hacia horizontal, ¿ya? En el eje X. ¿Ya? Me faltó poner la gráfica, eso es lo que no hice. Muy bien. Letra C. Encuentra la probabilidad de que x sea menor a 1. Fíjense, esto se puede hacer de dos formas. Una es integrando la función de densidad desde 0 a 1, ¿ya? Desde el inicio del dominio hasta el número que me dicen, ¿ya? Es la misma integral, reemplazando en 1 y 0, y nos da 1/3. Pero también la forma directa es reemplazar el valor de 1 en la función de distribución. O sea, como era x tercios, reemplazamos 1/3 ahí, ¿ya? Y obtenemos el resultado de inmediato. Ahí se puede hacer de cualquier forma, o usted, por ejemplo, nos va a pedir, hágalo con integral. Ah, bueno, si es con integral o con sumatorio depende de lo que ustedes consideren como variable. Claro, respondiendo a tu pregunta, va a ser con integrales cuando diga continua, cuando la variable sea continua, porque eh, si fuese x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, te dirás cuenta que son solamente números enteros, ahí ya sería con sumatoria. Si es una función así como x cuadrado más 3, ¿ya? Eso ya sería una función continua. Entonces, tiene que ver más que nada con cómo está expresada la función y el dominio.
Sí, sí, no, pero lo que voy, por ejemplo, ahora mismo, si reemplazo la función y Ah, hago la sí, integral, si la haces con la integral o bien con la f da lo mismo, ¿ya? Aunque va a haber situaciones en las que conviene más integrar que calcular la f, quizá por rapidez o por facilidad, ya. ¿ya? Pero en estos casos puede ser de cualquiera de las dos formas, no hay problema. ¿Qué pasa aquí? Mira, si queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 1,5 y menor que 3, también podemos hacerlo de dos formas. Una es integrando la función entre, bueno, aquí es 1,5 a 3. ¿Ya? De la misma manera que lo hemos hecho hasta el momento, ¿ya? Y nos queda un medio. Y la otra es usando la función de distribución. ¿De qué manera? Bueno, si yo quiero calcular la probabilidad entre dos valores, tomo la función acumulada del valor más grande, del 3, y le resto la del más pequeño, que es el 1,5. O sea, la función de 3 es 3 tercios menos 1,5 tercios, y eso nos da justamente un medio, igual que arriba. También se puede hacer de dos formas. Todo esto dependiendo si es que la función está disponible o si es fácil de obtener. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo. Este caso ya es directo porque el 1,5 y el 3 están dentro del intervalo. Pero en este dice que es entre 2 y 4. ¿Ya? Y aquí cambia un poquito porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 4? El intervalo es hasta el 3 nomás. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es primero separar esto. Entre el 2 y el 3 es la función de densidad un tercio. Pero entre el 3 y el 4 es 0. ¿Ya? ¿Recuerdan que estaba definida como 0 en otro caso? Bueno, aquí está. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esta integral entonces? Es cero. Ya, perfecto. 0, ¿cierto? Entonces solamente basta con integrar lo que está aquí. Entre un tercio, entre 2 y 3. ¿Ya? Y eso nos da un tercio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las f? Bueno, ahí es directo. F de 4, que es 1, ¿ya? Porque después del 3 siempre da 1. Y menos la f del más pequeño, que sería la del 2, que es 2 tercios, porque esa está dentro del intervalo, por lo tanto se reemplaza. Y eso nos da un tercio también. ¿Ya? Ese es el tema, ¿ven? Entre 2 y 3, la integral es de un tercio, y entre 3 y 4, como no hay nada, la integral de nada es 0. ¿Vale? Entonces, teniendo una función fácil de integrar, los demás ejercicios se vuelven bastante simples. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra consulta con esto? Para que lo tengan más claro, cuando les piden probabilidades de variables continuas, siempre piensen en que van a integrar de un lado a otro. Profe, Dígame, Ignacio. a mí me cayó una duda, como en el primero, ¿no está tomando el 2? ¿No sería como del 1 al 3? Perdón. Ah, no, me equivoqué. Lo que pasa es que del X es desde el 0 al 3, el original, el inicial. ¿Viste? Es del 0 al 3. Entonces, como estamos hablando entre el 2 y el 4, ¿ya? Del 2 al 3 pertenece al intervalo existente, y del 3 al 4 es donde no hay nada. Entonces, mejor ese lo elimino nomás. O sea, no tiene nada que ver que diga que no lo toma. Que X tiene que ser mayor que 2. No es lo mismo que no lo tomen, ¿ya? Porque hay que tomarlo, o sea, hay que escribir el desarrollo bien, ¿ya? Del 2 al 3 es un tercio, pero del 3 al 4 es 0. Es como una integral por tramo, ¿ya? Dependiendo de dónde estés tomando el área. Entonces, como en este caso, entre el 3 y el 4 no hay nada, igual tengo que escribirlo, ¿cierto? Y decir que esta integral vale 0. Y después integro lo que me quedó. ¿Ya? Pero lo importante acá es que definas bien nomás
el intervalo de integración. Porque después el otro se va a dar solito. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza y con la varianza aquí? Bueno, también se pueden definir, ¿ya? Y de una forma muy parecida a la que hicimos antes. En el caso de las variables aleatorias continuas, la esperanza es muy parecida a la otra, con la diferencia que acá es la integral de x por f de x, ¿ya? Y la varianza se define igual, y la manera rápida de hacerlo es con la esperanza cuadrática que está aquí, y eso no es otra cosa que la integral de x cuadrado por f de x, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, es muy parecido. Sobre todo si una función polinómica es muy fácil de integrar esto. Menos mu cuadrado, que es esta que está acá. ¿Ya? Con eso vamos a hacer el siguiente ejemplo que les traje. Fíjense. Dice, sea la siguiente función de densidad. Acá, fíjense, ahora ya solamente les doy el dominio directo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos asumir entonces? ¿Qué es lo que pasaría antes del 0 o después del 1? ¿Cuánto vale la f? 0. 0, perfecto. ¿Ya? Es como para borrar un poco de escritura. Entonces la función de densidad en este caso es lambda por 1 menos x. ¿Ya? La variable es x y aparece esta constante lambda. Entonces lo primero es determinar el valor de lambda. ¿Para qué? Para que esto sea función de densidad. ¿Perfecto? Después encuentre la esperanza y luego la varianza. Aquí vamos al grano. Muy bien. Entonces vamos a iniciar esto. Primero dice, determine el valor de lambda. Bueno, ¿cómo podríamos empezar aquí? Igualando la función cuando x vale 1, por decir algo. Bueno, Mira, yo diría que es como parecía al primer ítem del ejercicio anterior, ¿ya? Es como comprobar de que esto es una función de densidad, ¿ya? muy bien. Entonces procedemos de la misma manera que antes. Para esto debemos resolver la integral y luego igualar el resultado a 1, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo aquí es buscar qué valor de lambda permite de que la función sea integrable y de 1. Entonces, definimos la integral, en este caso lo definimos directamente por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Solamente entre 1 y 0, que es el dominio que me dice. Es decir, integramos entre 1 y 0 lambda por 1 menos x. Bien, en este caso, como la variable es x, ¿qué hacemos con lambda? Sale la Lo integral. sacamos. La sacamos, ¿cierto? Y después integramos lo que está dentro, ¿ya? ¿Cómo integrábamos esto respecto a x? X menos X cuadrado partido en 2. Eso, ¿cierto? Ya lo había mostrado. ¿Ya? Y después reemplazamos entre 1 y 0. ¿Ya? En este caso, como es 0 acá y acá, no da lo mismo, entonces basta con reemplazar el 1. ¿Ya? Nos va a quedar 1 menos Un medio. un medio. O sea, un medio. ¿Ya? O bien lambda partido por 2. ¿Ya? Ahí está resuelta la integral. Entonces ahora Eso es igual a igualamos 1. a 1. ¿Cierto? Es decir, que Ya. lambda vale 2. ¿Ya? Entonces el valor de lambda igual a 2 permite de que la función sea de densidad. Entonces, ¿cómo quedaría la función de densidad? Quedaría así. F de x es igual a 2 por 1 menos x. ¿Vale? Esa es la función verdadera, ¿ya? Que encontramos gracias a la integral. ¿Ya? ¿Hasta ahora muy difícil? No. No, ¿cierto? Con tranquilidad y calmación, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa ahora con la esperanza? Bueno, para esto usamos la definición de esperanza, ya que es la integral
de x por f de x entre 1 y 0, naturalmente. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar así. ¿Ya? Va a quedar 2x por 1 menos x. ¿Ya? Entonces, naturalmente el 2 sale para afuera, ¿ya? Y este x se multiplica con esta otra paréntesis. Va a quedar x menos x cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se integraba esto? Eso va a quedar como X x cuadrado cuadrado partido por 2 menos x cubo partido por 3. Eso. ¿Cierto? Entre 1 y 0. También como el 0 no se reemplaza, ¿cierto? O sea, porque está en ambos, por lo tanto no va a quedar nada. Basta con reemplazar el 1. Va a quedar 1/2 menos 1/3. ¿Ya? ¿Cuánto es 1/2 menos 1/3? Un sexto. Sexto, 1/6, ¿cierto? Y por 2, un tercio. perfecto. Very good. ¿Ya? Ahí está el promedio de la variable. ¿Ya? Imagínense, ya aprendieron a sacar promedios con integrales. Cáchate eso. ¿Ya? Para que vean cómo funciona esto. El promedio de la variable es Como 1/3. bien. Y con integrales más encima. Bien. ¿Qué pasa con la varianza? Ah, bueno, ahí está la interpretación. Por el valor esperado de la variable x, ¿cierto? Es 1/3 o bien 0,333. Vale. Encuentre la varianza de x. Para esto usamos la definición de esperanza cuadrática. Ya recuerden, esperanza de x cuadrada primero. En este caso, es x cuadrado por f de x. ¿Ya? Y en el fondo, como es una integral de polinomio, se hace exactamente igual. ¿Ya? 2 por x cuadrado, 1 menos x. El 2 sale para afuera y se multiplican los factores algebraicos, ¿cierto? Y va a quedar x cuadrado menos x cubo. ¿Ya? ¿Y eso cómo quedaría integrado? X cubo tiene ¿Tiene 3. la más difícil a ustedes? A ver, fácil, siga nomás. Está facilita. Un tercio menos un cuarto. Entonces 1/4, es decir, un Un doceavo sexto. y un sexto. Esa es la esperanza cuadrática. ¿Ya? Entonces ahora, la varianza es la esperanza cuadrática menos el cuadrado de la esperanza normal, ¿cierto? O sea, un sexto menos un tercio al cuadrado que nos dio antes, y nos da 1 partido por 18. Esa es la varianza. ¿Ya? Entonces, ya se dieron cuenta de que teniendo claras las integrales de ahí, uno puede hacer rápidamente esto. ¿Ya? Y la diferencia con la discreta es que ahí tienen que tomar el dato al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad. Es la única diferencia con esto, que son sumatorias. Pues acá es una integral relativamente sencilla, ¿cierto? Y ahí ya lo pueden obtener rápido. Eso. Eso es lo que les tenía preparado para hoy, de variables aleatorias continuas. Entonces, ya tenemos variables aleatorias discretas, con todas sus propiedades de Profe, tolerancia y varianza. Ya termino ahora. Y tenemos variables continuas, ¿cierto? Con su definición propia, que tiene que ver con la función de densidad, que genera una curva, ¿cierto? Y las probabilidades son sectores verticales del área. Y con la característica de que el área total vale 1.